La experiencia visual es otro de los sentidos que podemos utilizar para producir cambios en nuestra fisiología. Existen muchas investigaciones que demuestran que la información que recibimos a través del sentido de la vista influye profundamente en lo que sucede dentro de nuestro organismo. Cualquier percepción sensorial que tengamos modifica la química del cuerpo en menos de una centésima de segundo. Cuando vemos algo, cuando escuchamos algo, cuando tocamos algo o cuando olemos algo, la química cerebral lo hará simultáneamente. La química del organismo responde a ello en menos de una centésima de segundo. Si sabemos esto, escogeremos la percepción apropiada que puede influir en nuestra química interna en un sentido favorable. Por ejemplo, hay una investigación sobre el hecho de que cuando una persona observa una escena rústica en contraste con una escena urbana, en su encefalograma aparecen distintas formas de ondas cerebrales. Si estamos afuera viendo una escena natural, digamos un bosque, un atardecer o un arco iris, entonces nuestras ondas cerebrales mostrarán formas muy distintas, diferentes de las formas que produce nuestro cerebro cuando vemos, digamos, un crimen violento, o incluso una planta industrial o un estacionamiento. Lo que vemos influye inmediatamente en lo que está sucediendo. En varios periódicos se están publicando numerosas investigaciones que demuestran que las experiencias visuales pueden influir en nuestra frecuencia cardíaca, tensión arterial, en las hormonas del estrés, etc. A continuación deseo analizar una serie de ejercicios que pueden realizarse con los ojos y que de hecho mejoran la agudeza visual, la percepción de los colores y también permiten que tengamos acceso a los diferentes niveles de información en nuestra conciencia y experimentar con ellos. Después de todo, es a través de nuestros sentidos que tenemos acceso a la información que está en ese campo de información que somos nosotros mismos. El 99.99% de ese espacio vacío que conforma nuestro cuerpo no es otra cosa más que ese campo de información con el que tenemos contacto a través de nuestros sentidos. Tomemos, pues, una serie de ejercicios que con los ojos se pueden realizar y que tienen como resultado inmediato el mejoramiento de la percepción sensorial de la vista, mejorar la percepción de los colores, proporcionando un goce mayor de la vida. También mejoran la memoria, la creatividad, aumentan el margen de atención y la capacidad de aprendizaje. Todo esto es posible con solo realizar los siguientes ejercicios sencillos con los ojos. El primero es muy sencillo. Se trata de mirar hacia el sol con los ojos cerrados. Lo que hay que hacer es pararse frente al sol y dirigir la mirada hacia él teniendo los ojos cerrados, permitiendo que la luz se filtre a través de los párpados, lo que estimula los conos y bastones de la retina encargados de la percepción de la luz. Si no se tiene acceso al sol porque el día está nublado, también se puede utilizar una luz de espectro completo. Actualmente se venden luces de espectro completo en la mayoría de las tiendas de iluminación. Esto significa que poseen todas las distintas longitudes de onda que tiene la luz solar. En Inglaterra se están realizando investigaciones bastante interesantes publicadas en la revista Lancet, que demuestran que cuando se utilizan luces de espectro completo en los salones de clases, los niños comienzan a aprender con mucha mayor rapidez. Sus calificaciones mejoran. Y no solo eso, tienen menos catarros y en el invierno un número menor de infecciones. La mayoría de las luces que se usan en interiores no son luces de espectro completo y por lo tanto no son tan buenas para la salud como las luces de espectro total que son similares a la luz solar. Para hacer el primer ejercicio, simplemente se mira hacia el sol con los ojos cerrados. Esto estimula las células de la retina, volviéndolas más sensibles a la luz.
El segundo procedimiento se llama mirando los colores, y es muy sencillo. Mientras se mira hacia el sol con los ojos cerrados, se masajean los globos oculares con las yemas de los dedos durante 15 o 20 segundos. Después se voltea uno de espaldas al sol y luego de nuevo hacia él o hacia la luz de espectro completo, dependiendo de lo que se esté utilizando. Entonces podremos experimentar en nuestra conciencia toda una gama de colores. Si la persona es de tipo pita, verá más el rojo. Si es Kapha, verá más el azul. Si es Vata, el amarillo y el verde. Estos colores corresponden básicamente al cuerpo mecánico cuántico del que mira. Lo que se percibe no son los colores del exterior, pues los ojos aún están cerrados. Se están percibiendo los colores generados en el interior de cada quien. Hay que concentrarse para tratar de mantener la experiencia de esos colores. Una vez que hayamos observado los colores, tratemos de mantenerlos en nuestra conciencia. Podemos hacerlo por 30 o 60 segundos, más o menos, o a veces por 1 o 2 minutos. Los colores también cambiarán. Así que, espontáneamente, podremos ver toda la gama del espectro, todos los colores, desde el violeta hasta el índigo, del azul al verde, amarillo, naranja y rojo. La idea de realizar este ejercicio es que estos colores tenues en nuestra percepción estimulan las células de los ojos llamadas conos, que son los receptores de la percepción del color. Como resultado de realizar este ejercicio, descubrimos espontáneamente, y no porque estemos intentándolo, que de repente los colores de nuestro medio ambiente se hacen mucho más vivos, se hacen mucho más vibrantes, se hacen mucho más intensos. Como resultado de esto, nuestra experiencia sensorial se hace más rica. Percibimos los colores con más espontaneidad. Dos personas que observan el mismo atardecer pueden tener experiencias completamente distintas. En la conciencia de una persona, el atardecer puede ser magnífico, vibrante, pleno de color. En la conciencia de la otra persona puede ser más tenue. Ambas personas están viendo lo mismo, pero si los receptores a la luz son más sensibles, el color se hace más vivo en la conciencia, lo cual produce también espontáneamente un efecto curativo. Básicamente, lo que se hace es mirar hacia el sol o hacia la luz de espectro completo durante un determinado tiempo, unos 30 segundos. Después se masajean suavemente los ojos cerrados y luego se voltea de espaldas a la luz solar y nuevamente frente a la luz solar. Esto se hace unas cuantas veces y se retienen los colores el mayor tiempo posible. El tiempo total que le toma realizar todos los ejercicios que a continuación le describiré es de aproximadamente 5 o 6 minutos. Si se realizan todos los días, modifican por completo la percepción sensorial. Veamos algunos otros ejercicios oculares que también son bastante útiles. Si se hace la serie completa de ejercicios oculares, no solo se mejora la visión, sino que si actualmente su visión no es normal, si es miope o hipermétrope, o si tiene cualquier otro problema de refracción, se puede corregir. Después de realizar estos ejercicios durante cierto tiempo, notarán la necesidad de cambiar de lentes, y tal vez hasta los cambien 3 o 4 veces antes de que prescindan de ellos por completo. Y si realizan estos ejercicios con regularidad, podrán corregir su visión hasta que a la larga ya no necesiten utilizarlos. Lo que en nuestra sociedad consideramos como normal es muchas veces la psicopatología del promedio. Confundimos lo normal con lo promedio. El promedio es tan común, tan opaco, tan falto de interés, que ni siquiera lo notamos. Así que cuando alguien tiene vista normal nos parece extraordinario.
Con estos ejercicios se puede desarrollar una visión verdaderamente extraordinaria según los estándares comunes. La siguiente serie de ejercicios es para el cristalino del ojo. Al envejecer, el cristalino se vuelve menos flexible, se pone rígido, y como resultado de esto hay un estancamiento de fluido dentro del cristalino, el cual posteriormente causa densidades, cataratas y demás. Al mejorar la flexibilidad y elasticidad del cristalino, podemos evitar que se formen cataratas en el futuro, y también podemos mejorar nuestra visión y corregir ya sea la miopía o la hipermetropía. Hay 3 ejercicios que ayudan a mejorar la flexibilidad del cristalino. El primero se llama enfocando, y es muy sencillo. Todo lo que hay que hacer es mirar un objeto que esté cerca, y después mirar uno que esté lejos. Se puede hacer con nuestra propia mano, por ejemplo. Hay que ponerla a unos 15 centímetros de los ojos. Primero se ve la mano y después algún objeto que esté lejos. Antes se recomendaba que se viera el horizonte. Entonces, primero se ve la mano que está a 15 centímetros delante de los ojos y después se mira un objeto distante. Se repite el ejercicio unas 15 o 20 veces. No se debe hacer ningún esfuerzo. Es un ejercicio simple y sencillo. Pero el hacerlo cambia la longitud de enfoque del cristalino y al cambiar la longitud de enfoque del cristalino, aumenta su elasticidad, su plasticidad y su flexibilidad. El paso número 2 para aumentar la flexibilidad del cristalino consiste en realizar un ejercicio que llamamos lectura a distancia. Para hacer este ejercicio, se toma algún material escrito, por ejemplo, el material escrito incluido en esta serie de cassettes, se pega en la pared y luego uno se coloca lo más lejos que pueda, a una distancia que le permita leer cómodamente. Se aleja un poquito más cada día, muy poquito, de manera que se pueda seguir leyendo cómodamente. Si se hace poco a poco, descubriremos que paulatinamente podremos leer desde una distancia mayor y al cabo de cierto tiempo podremos leer incluso desde el otro extremo del cuarto. Cuando viajo, muchas veces miro el letrerito que está al frente del avión. Y solo con práctica, después de un tiempo, he logrado leerlo desde la parte trasera. Lo opuesto de leer a distancia es leer a corta distancia. El mismo material impreso se lee cómodamente a una corta distancia y se va acercando más poco a poco hasta que finalmente se pueda leer aunque lo tengamos pegado a la nariz. A la larga, el alcance de la vista se extiende desde muy cerca, después lo más cerca posible a muy lejos y lo más lejos posible. Estos 3 ejercicios enfocando, lectura a distancia y a corta distancia son muy útiles para mejorar la flexibilidad del cristalino. Cada ejercicio se hace una vez. Cada uno no debe tomar más de 15 o 20 segundos, y hacer todos los ejercicios toma alrededor de 5 minutos. Cabe recordar que si se utilizan anteojos o lentes de contacto, es mejor quitárselos para hacer los ejercicios. La siguiente serie de ejercicios se llama posiciones fijas de los ojos. Estas posiciones fijas de los ojos fortalecen los músculos extraoculares. Los músculos extraoculares son los que se encargan del movimiento y la coordinación de los ojos. Estos ejercicios no solo fortalecen los músculos extraoculares, lo que por supuesto es un importante aspecto de la visión y de la coordinación, sino que también nos permiten entrar en contacto con los diferentes niveles de información en la conciencia y al hacer esto, se mejora nuestra memoria y se incrementa nuestra capacidad de aprendizaje, así como nuestro margen de atención, lo que consecuentemente conduce a un estado fisiológico mucho más estable. La primera posición fija de los ojos se llama mirando hacia arriba y a la izquierda. Se mira hacia arriba y a la izquierda y se sostiene la mirada en esa posición fija durante 15 segundos más o menos. Se mira directamente hacia el frente y sin mover la cabeza se mira hacia arriba y a la izquierda. Este movimiento
Es un movimiento espontáneo cuando tratamos de recordar alguna imagen visual. Cuando tratamos de recordar una imagen visual, miramos hacia arriba y a la izquierda espontáneamente si somos diestros. Y con solo realizar este ejercicio, mejoramos nuestra memoria visual. Mirar abajo y a la izquierda activa nuestra memoria auditiva y recuerdos auditivos. De manera que si estamos tratando de traer a nuestra mente alguna conversación o alguna melodía, casi siempre miramos hacia abajo y a la izquierda espontáneamente. Mirar hacia abajo y a la derecha nos permite entrar en contacto con lo que se conoce como recuerdo sinestético o experiencia táctil, es decir, la memoria táctil. Si se está intentando recordar la textura de un pétalo de rosa, miramos hacia esa dirección espontáneamente. Las personas tipo Vata son sensibles tanto al tacto como al sonido, de modo que tienden a mirar hacia abajo la mayor parte del tiempo. Las personas Pitta tienden a mirar hacia arriba y reaccionan mucho más a la luz, a la vista y a la forma. Los Kapha tienden a mirar hacia su nariz o hacia su lengua, hacia el centro porque están en contacto con la información que proviene del olfato y del gusto. Podemos decir que con solo observar los movimientos oculares de una persona, podemos saber si es Vata, Pitta o Kapha. Mirar hacia arriba y a la derecha fortalece la habilidad para crear nuevas formas visuales como lo haría un artista creativo. Mirar horizontalmente y hacia la derecha es el tipo de movimiento que un músico o un compositor utiliza cuando está creando sonidos nuevos o sinfonías. Mirar horizontalmente y hacia la izquierda nos sirve para lo mismo que mirar hacia abajo y a la izquierda, activar la memoria auditiva. Si miramos hacia nuestra nariz, fortaleceremos los llamados recuerdos olfatorios. Los recuerdos olfatorios son los recuerdos que poseemos de olores y fragancias. Si miramos hacia la lengua, o con solo pensar que lo estamos haciendo, traeremos a nuestra mente lo que los científicos llaman recuerdos gustativos, los recuerdos del gusto. Podemos ver que con solo mantener la mirada en una posición fija, podemos entrar en contacto con los diferentes niveles de información que existen en nuestra propia conciencia. Y como resultado, mejoramos nuestra memoria y nuestra habilidad para recordar cosas, incrementando nuestro margen de atención y nuestra capacidad de aprendizaje. En algunos laboratorios, hemos descubierto que cuando la gente mantiene estas posiciones fijas, presenta lo que es conocido como sincronización incrementada de las ondas cerebrales en el electroencefalograma. Si lo observamos, este muestra un patrón completamente distinto en el que las ondas cerebrales se entrelazan y muestran una relación rítmica unas con otras. Esta característica se llama sincronización de las ondas cerebrales. Sabemos, gracias a múltiples estudios científicos, que la sincronización incrementada de las ondas cerebrales es un factor muy importante para nuestra capacidad de aprendizaje, para mejorar nuestra capacidad de aprendizaje. Ya sea en la memoria o para entrar en contacto con otro tipo de información visual, la experiencia multisensorial mejora gracias a estos sencillos ejercicios. Una persona tipo Vata tiene mejores reacciones auditivas y táctiles. Una persona Pitta tiene más reacciones visuales, por lo que activa su memoria visual mucho más que ninguna otra. Una persona Kapha activa más su memoria gustativa y olfativa. Creo que si se realizan todos los ejercicios, le tomará 30 segundos mantener los ojos en una sola posición y luego moverlos hacia todas las demás posiciones. Se comienza arriba a la izquierda, después abajo a la izquierda, luego abajo a la derecha, después arriba a la derecha, luego horizontalmente hacia la izquierda y después horizontalmente a la derecha. Después se mira hacia la nariz durante 30 segundos y después se voltea la mirada hacia la lengua. Finalmente hacia arriba y hacia el centro, tratando de ver el espacio entre las cejas. Cuando se hace esto,
según la antigua tradición ayurvédica, se está abriendo lo que tradicionalmente se conoce como el tercer ojo, que es el ojo de la intuición. Intuición es la conciencia intensificada, es tener acceso a información la cual normalmente no utiliza la gente. Después de todo, si la conciencia es el campo en el que se encuentra toda la información, entonces, si se tiene acceso a solo un poquito más de información, se convierte uno, de acuerdo a los estándares comunes, en intuitivo. La intuición no es otra cosa más que el sentido intensificado de la conciencia. Al realizar estas posiciones fijas, nos permite mejorar todos los aspectos del aprendizaje, de la memoria, y a la larga, proporciona una vida más rica, más plena y mejor, y también una experiencia multisensorial. Al realizar estos movimientos oculares, reforzamos esas habilidades que después de todo son espontáneas. Si comprendemos, pues, que la materia o la estructura es el objeto final, antes que la materia está la función. Antes que la función está la intención. Y antes que la intención está la conciencia. Todo esto proviene de la conciencia. Dicen que los ojos son el espejo del alma, las ventanas del alma, porque los movimientos oculares siempre reflejan lo que está pasando en nuestra conciencia. Deseo hablar del gusto como experiencia sensorial, que es una de las experiencias que más disfrutamos en la vida. La razón por la cual la gente sube o baja de peso es porque ha dejado de disfrutar la comida. Si gozamos de la comida, nunca tendremos problemas de peso. De hecho, sugeriré algunas técnicas que tienen que ver con el comer conscientemente. Si se llevan a cabo, nunca más se tendrán problemas de peso. Son cosas muy sencillas que se necesitan hacer para que disfrutemos más de la comida. Estas sencillas técnicas se relacionan con el comer conscientemente. La primera consiste en que al comer o beber, siempre, ya sea poco o mucho, no importa lo que sea, una cucharada de helado o un cacahuate o un trago de café, con la excepción de agua, siempre se haga sentado. Siempre debemos sentarnos, de preferencia donde haya una silla y una mesa. No debemos comer de pie. No debemos comer mientras vamos manejando, ni cuando vamos caminando, o cuando estamos hablando por teléfono, ni nada por el estilo. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Después de todo, el comer es algo que se disfruta mucho. Así que podemos hacerlo de una manera en que disfrutemos al máximo de esta experiencia. La segunda técnica consiste en que cuando se coma, no se haga nada más. En otras palabras, no hay que leer el periódico, ver la televisión, leer libros. No hay que tratar de resolver ningún crucigrama, ni ver el noticiario, ni siquiera hay que escuchar música. Porque de lo que se trata es de aprovechar al máximo la experiencia sensorial gustativa mientras estamos comiendo, pues eso es lo que la hace agradable. Regla número 3. Comer solo cuando tengamos el estómago vacío, es decir, cuando ya no haya remanente de alguna comida previa en él, porque de lo contrario, eso también interfiere con el disfrute de la comida. Al observar estas sencillas reglas, incrementamos el gozo que podemos obtener de la experiencia de comer. Según planteamientos básicos de la fisiología, el estómago tarda aproximadamente 4 horas en vaciarse por completo. El estómago de una persona tipo Vata, que es hiperactiva, tarda menos. El de una persona tipo Kapha tarda más. La comida puede quedársele en el estómago entre 4 y 6 horas. Lo que generalmente hacemos para averiguar esto es colocar la mano en el estómago o en el abdomen
y verificar si hay o no comida, con solo percibir las sensaciones del cuerpo. Si ya no hay comida, podemos comer. Pero si aún hay remanentes de alguna comida previa, hay que esperar el momento adecuado. Al principio esta práctica puede modificar los horarios de las comidas, pero en 3 o 4 días se ajustan tan bien que se descubre que solo se siente hambre a las horas adecuadas, y esto se debe a reacciones internas. Regla número 4. No hay que llevarse comida a la boca hasta que el bocado previo haya pasado al estómago. Esto es algo que puede parecer muy simple, pero la próxima vez que vayan a un restaurante, fíjense y verán que la gente viola esta regla constantemente. Se les puede ver toda la plasta de comida en la boca mientras hablan y comen al mismo tiempo. No, hay que esperar hasta que el bocado previo haya pasado al estómago. Y no hay que hablar cuando tengamos comida en la boca. No hay que hablar hasta que la comida esté en el estómago. Esa es otra regla que hay que observar. Si se siguen estas reglas, cuya finalidad es comer conscientemente, se incrementa al máximo el goce que obtenemos de la comida, y a la vez se modifica el nivel de saciedad. El nivel en el que se registra la satisfacción del hambre en el cerebro tendrá un umbral diferente. La mayoría de la gente que tiene problemas de peso busca un estímulo más intenso en la comida, sencillamente porque come de manera inconsciente. Arrojan comida a su estómago como si este fuera un bote de basura, y como consecuencia, les toma más tiempo alcanzar el nivel de saciedad y por lo tanto comen de manera inadecuada. Una de las sencillas reglas que con frecuencia doy a mis pacientes consiste en que como primera ración ingieran aproximadamente el equivalente de la comida que les quepa en sus 2 manos juntas y ahuecadas. Esto llenará más o menos 2/3 del estómago, dejando el otro libre para la digestión. Si después de eso aún se tiene hambre, puede que sea auténtica hambre, lo cual significa que no se ha comido lo suficiente o bien puede tratarse solo de un recuerdo. Si se trata solo de un recuerdo o de la fuerza de la costumbre, todo lo que hay que hacer es esperar 5 minutos antes de ingerir una segunda ración. Con frecuencia los niveles de saciedad alcanzarán cierto nivel crítico, y si esperamos 5 minutos, el hambre desaparecerá. No estamos combatiendo el hambre. No la estamos manipulando. Lo único que estamos haciendo es esperar 5 minutos antes de ingerir una segunda ración. Es todo. Necesitamos familiarizarnos con la sensación de comodidad e incomodidad en la región gástrica. En el punto de la comodidad hay que detenerse. Si se va más allá del punto de la comodidad, evidentemente se está violando la regla de comer de manera consciente. ¿Y para qué hacerlo si estamos interrumpiendo la sensación energética? Si practicamos el comer conscientemente, aunque sea durante una semana, sentiremos tanta energía en el organismo proveniente de la experiencia de comer que de manera espontánea querremos continuar con estas reglas, porque la experiencia de la energía se vuelve también una adicción. Cuando nos acostumbramos a sentirnos tan bien, tan llenos de energía, no nos dan ganas de transgredir estas reglas, pues pasaríamos al nivel de incomodidad en el estómago. Primero sentiremos una ligera sensación de incomodidad. Después nos sentiremos cansados y después somnolientos. Y si de plano quebrantamos estas reglas, nos sentiremos enfermos. Muchas veces la gente se percata de que, aunque coma conscientemente, siente un gran antojo de ciertos tipos de comida y de que no puede resistirse a estos antojos. De acuerdo con los principios de la Ayurveda, si tenemos antojos fuertes que no nos benefician y por ellos comemos hasta el punto de incomodidad, entonces es posible que presentemos un desorden en el comer. Pero la ciencia del comer, o la causa del desorden en el comer, tiene que ver igualmente con la pérdida de nuestra capacidad para disfrutar la comida. Los alimentos tienen 6 sabores propios, y lo que sucede es que si nuestras papilas gustativas no prueban los 6 sabores diariamente, hay un desequilibrio en el organismo.
Después de todo, tenemos las papilas gustativas para un propósito determinado. Los 6 sabores son los siguientes: dulce, ácido, salado, amargo, picante y astringente. Nuestras papilas gustativas están distribuidas de una manera particular. Por ejemplo, la punta de la lengua está altamente especializada en sabores dulces y la parte posterior en los sabores amargos. Los lados de la lengua tienen una mayor receptividad a los sabores ácidos y la superficie a los sabores salados. Los otros sabores que mencioné, picante y astringente, tienen muy pocos receptores y por eso son bastante característicos. Una pequeña cantidad de picante tiene un gran efecto en todo el cuerpo. Los sabores dulces pueden detectarse en concentraciones de 1 en 200. Los sabores salados pueden detectarse en concentraciones de 1 en 400. Los sabores ácidos pueden detectarse en concentraciones de 1 en 130.000 y un sabor amargo en concentraciones de 1 en 2 millones. De hecho, estos sabores son más bien una protección, porque la mayoría de las cosas venenosas son extremadamente amargas. Las papilas gustativas pueden detectarlas incluso en concentraciones de 1 en 2 millones. La naturaleza tiene dentro de sí estos mecanismos protectores. Si le ponemos atención a las papilas gustativas, veremos que disfrutaremos la comida, y con la distribución adecuada para nuestro tipo de organismo, lograremos un equilibrio espontáneo en el cuerpo. Una manera de sensibilizar las papilas gustativas es poner una cucharada de aceite de sésamo en la cavidad oral, en la boca. Esto las hace mucho más sensibles. Tenerlo en la boca durante 2 o 3 minutos, pasarlo por toda la boca y después escupirlo. Luego se enjuaga la boca con agua simple. Esto lubrica las papilas gustativas y las hace mucho más sensibles. Cuando experimentamos la sensibilidad a la comida, ya no tendemos a comer de más, pues los niveles de saciedad se alcanzan con mucha facilidad. Básicamente, la gente que tiende a comer de más tiene lo que se llama umbral alto al sabor, por lo que necesitan una estimulación mucho más intensa de la comida. Sus papilas gustativas están embotadas. Veamos estos 6 sabores, porque lo que se observa en nuestra sociedad es que la gente se concentra en 3 sabores solamente: dulce, ácido y salado. El ejemplo clásico son las papas fritas con salsa catsup. Piense en cualquier comida rápida y verá que solo tiene sabores dulces, ácidos y salados. Nuestro error es que a pesar de que tenemos papilas gustativas para los 6 sabores, nos exponemos constantemente a esos 3 nada más. El resultado es que nuestro organismo sufre de deficiencias nutricionales. Los animales del bosque no tienen ni la más remota pista sobre los requerimientos mínimos de calcio o de sodio determinados por el director de salud de Estados Unidos, y sin embargo, ellos nunca padecen de deficiencias nutricionales. Los animales nunca sufren de osteoporosis. El único animal, la única especie que padece de obesidad, es la especie humana. Eso es porque hemos perdido la capacidad de responder a nuestras señales internas. Siempre estamos respondiendo a señales externas. Lo que pretendo es que modifiquemos nuestra atención para que empecemos a responder a las señales internas con las que la naturaleza dotó a nuestros sistemas. De modo que si nos exponemos constantemente a lo ácido, salado, dulce, salado y ácido, entonces tendremos antojos. Porque nos acostumbramos a lo dulce, ácido y salado solamente. Y eso nos hace querer consumir más dulce, ácido y salado, lo cual hace más intensos los antojos. Lo primero que hay que hacer cuando se tienen estos antojos es introducir poco a poco los 6 sabores, al menos en una de las comidas diarias. Los 6 sabores son dulce, ácido, salado, amargo, picante y astringente. Al hablar de lo dulce,
No me refiero al azúcar concentrada, que es mala para cualquiera. Cuando hablo del sabor dulce, me refiero al sabor de las cosas como el pan, el arroz, la leche, la crema, la mantequilla e incluso el pollo, el pescado y la carne. Su sabor básico es el dulce. El sabor ácido es el sabor dominante en alimentos como los limones, el yogurt y el queso. El sabor salado no necesita explicación. El sabor amargo está en los vegetales verdes, frondosos, espinacas, brócoli, escarolas. Todos tienen un elemento amargo. El sabor picante es el sabor de los condimentos, por ejemplo, el rábano picante, la pimienta negra, los jalapeños y los serranos. Todas las cosas con que se sazona la comida. Cualquier condimento contiene el sabor picante. El sabor astringente es el sabor característico de los frijoles, lentejas y demás leguminosas de la comida mexicana, por ejemplo. Al comer frijoles o lentejas, se percibe un sabor muy peculiar, sui generis, que es el sabor astringente. En otras palabras, si nuestras papilas gustativas están expuestas a estos 6 sabores, por ejemplo, si ingerimos en una comida pan o arroz, vegetales verdes frondosos, algo salado, algo de picante en forma de algunas especias y un poquito de frijoles o lentejas, estamos consumiendo los 6 sabores, y este hecho hace que espontáneamente desaparezcan los antojos, dándole al cuerpo lo que la naturaleza le pide, y solo introduciendo los 6 sabores en nuestra dieta, nos libraremos inmediatamente de todos los antojos. Ahora bien, hay alimentos que tienen distintos efectos en las diferentes fisiologías. Por ejemplo, si uno se siente hiperactivo, entonces la comida calmante de Vata hará que esta hiperactividad disminuya. Por otro lado, si uno se siente hipoactivo, letárgico, desganado y tiende a subir de peso, entonces la comida calmante de Kapha acelera el metabolismo. Los alimentos que calman a Vata son los dulces, ácidos y salados. Los alimentos que calman a Pitta son los astringentes, amargos y dulces. Los alimentos que calman a Kapha son los amargos, picantes y astringentes. Es muy interesante que con un poquito de condimento, un poquito de mostaza, un poquito de rábano picante o un poquito de otros condimentos, se acelera el metabolismo en un 25%. De modo que si una persona que tiene problemas de peso toma un poco más de comida con sabores amargos, astringentes y picantes, se modifica su metabolismo de tal forma que se le facilita bajar de peso. Ningún ejercicio incrementa el metabolismo en un 25%, y sin embargo, los condimentos lo hacen. Por eso la gente comienza a sudar y también por eso tiene todo tipo de reacciones a los alimentos condimentados, porque aceleran el metabolismo. Ahora bien, parece que mientras estos distintos sabores afectan nuestra fisiología, también afectan nuestras emociones y nuestra psicología. De hecho, nuestro lenguaje refleja eso. Así que decimos, dulce amor, dulce amiga, niños dulces, dulces recuerdos. También decimos, amargo enemigo, amarga desilusión, amargo desengaño, amarga experiencia, amarga verdad, llanto amargo. Sus ácidos comentarios me dolieron y me enfurecieron muchísimo. O decimos, fulano tiene un carácter muy agrio, o sutano está salado. Nunca tiene suerte. De modo que podemos ver que los diversos sabores tienen un efecto no solo en nuestra fisiología, sino también en nuestras emociones. En el material impreso que acompaña esta serie de cassettes, hay una lista de alimentos que tienen efecto en los diversos tipos de organismos. Nos damos cuenta que con solo cambiar nuestra alimentación, podemos influir en el metabolismo de nuestro cuerpo. Podemos influir de tal manera que podemos, ya sea ganar o perder peso, con solo poner más atención a una experiencia sensorial gustativa distinta.
El sentido del olfato es el que trataremos a continuación. Muchas veces reaccionamos a los olores a niveles que están por debajo del nivel consciente. La experiencia sensorial del olfato es una de las más fascinantes, porque modifica nuestro comportamiento e influye en nuestras acciones y nuestras emociones, sin que siquiera estemos conscientes de ello. Muchas veces respondemos a un cierto estímulo sensorial olfatorio por debajo del umbral consciente. Podemos mejorar nuestro olfato si masajeamos la mucosa nasal con un poquito de aceite de sésamo, mojando el dedo en un poquito de aceite de sésamo y pasándolo por la mucosa nasal. Se aspira 1 o 2 veces. Esto lubrica los receptores nasales, lo que a través de los olores conduce a un estado de la conciencia mucho más intenso. Hay una patología llamada anosmia, que es la ausencia de olfato, la cual vuelve a la gente mucho más vulnerable a las enfermedades, no solo a alimentos envenenados y accidentes, lo que es comprensible, sino mucho más a infecciones y cosas similares. El 80% del sabor de la comida se debe en realidad al olfato. Si nos tapamos la nariz, la mayoría de las veces no podremos diferenciar un plátano de una papa o de una manzana, porque el sentido del olfato y el sentido del gusto están estrechamente relacionados. El olfato también influye en los vínculos que se establecen entre las personas, ya sea entre una madre y su hijo, o entre hermanos, o incluso entre esposos o entre 2 personas, e igualmente influye en la atracción. El olfato es también un factor muy importante en la sincronización. Las feromonas son sustancias de naturaleza hormonal, paquetes de información que salen a la atmósfera. Las emitimos constantemente. Los vegetarianos huelen distinto que los no vegetarianos. Los fumadores huelen distinto de los no fumadores. Incluso si no han fumado durante un tiempo, huelen distinto. Si sentimos miedo, no olemos igual que cuando estamos contentos. Los olores reflejan constantemente la conexión psicofisiológica. Alguna vez, hace muchos años, se hizo un experimento muy interesante en el que, mediante choques eléctricos, se provocaba estrés en ratones. Después, los colocaron con otros ratones a los que no se había tratado con choques eléctricos, los cuales se estresaron mucho al percibir los olores que emitían los ratones estresados. De modo que cuando decimos «huelo el peligro», probablemente hablamos de manera bastante literal debido a la intuición que, como dije antes, no es más que el estado intensificado de la conciencia. Cuando decimos «huelo el peligro», de hecho estamos reaccionando a este. O bien, si entramos a un cuarto en el que 2 personas han estado peleando o discutiendo y decimos «entré al cuarto y sentí el estrés, sentí la tensión en ese cuarto». Nuestro sentido del olfato registró los olores que estas personas estaban emitiendo a causa de la tensión, el miedo, la ansiedad, el enojo o lo que haya sido. Si mejoramos nuestro sentido del olfato, y si estamos más conscientes de la manera en que los sentidos influyen en nuestras reacciones fisiológicas, espontáneamente nos volveremos más intuitivos. Los animales también crean vínculos entre sí a través del sentido del olfato. Incluso los seres humanos lo hacemos. Una madre crea vínculos con su bebé en las 2 primeras horas posteriores al parto a través de la experiencia sensorial del olfato. Después de esto, se puede separar a la madre de su hijo, y si 30 años después se le presenta a la madre un adulto, ella es capaz de distinguir a su hijo espontáneamente entre 5 personas solo por el recuerdo del olor. Este hecho está por debajo del nivel de su conciencia. Helen Keller no solo era ciega, sino también sorda. Podía oler una tormenta horas antes de que ésta se manifestara. Las vacas son capaces de oler una tormenta antes de que comience. Los animales de granja anticipan los temblores oliendo los iones que escapan de la tierra. Los animales que migran con frecuencia lo hacen guiados por su olfato.
Los peces, por ejemplo, regresan a los lugares en los que desovan debido a que recuerdan su olor. En California se hizo una gran industria a partir de este hecho. Lo que hacen en este lugar es poner un poco de fragancia en el estanque en el que los peces salen del huevecillo y luego dejan que se vayan al mar. Los peces cruzan los 7 mares y cuando son adultos, aptos para depositar o fertilizar ellos mismos sus huevecillos, regresan al mismo estanque en el que nacieron. ¿Qué los hace volver? El sentido del olfato. En otras palabras, el sentido del olfato es un poderosísimo activador de la memoria. Al principio contaba del experimento que el doctor Spector realizó, en el que entrenó animales para que olieran alcanfor y destruyeran su sistema inmunológico, y a otros para que olieran alcanfor y estimularan su sistema inmunológico. ¿Qué fue lo que hizo? Indujo una respuesta condicionada. Pero esa respuesta condicionada existe por sí misma en nuestra fisiología. Poseemos recuerdos vinculados y reacciones de conducta como resultado de todas las fragancias, aromas y olores a los que hemos estado expuestos desde nuestra niñez. Tal vez el olor de una panadería nos haga recordar nuestra infancia, o una determinada fragancia nos recuerde un antiguo romance, y puedo seguir dando ejemplos similares. Esto y el conocimiento que ya poseemos sobre los distintos tipos de organismos puede servirnos realmente para curarnos, porque existen ciertos olores, especialmente los olores vinculados con los sabores dulces, ácidos y salados, que calman las tendencias vata. Digamos que una persona es hiperactiva, ansiosa, padece de insomnio, de intestino irritado, de estreñimiento o de síndrome premenstrual, que son característicos de un vata en desequilibrio, se puede equilibrar con los olores o fragancias calmantes de vata. Estos son los olores de la albahaca, la naranja, la rosa, el geranio y el clavo. Olores que a su vez son dulces, ácidos y salados, de modo que calman a vata. Por otro lado, si es una persona kapha, hipometabólica, que no puede perder peso, que tiene niveles altos de colesterol, se siente desganada, retiene líquidos, etc., esto puede modificarse a través del olor del enebro, el eucalipto, el alcanfor y la mejorana. Estos olores aceleran el metabolismo, de modo que son muy útiles para terapia aromática. Todo lo que hay que hacer es tomar un poco de aceite que contenga estos olores básicos y frotarlo en alguna parte del cuerpo. Si se quiere, incluso se puede utilizar como perfume, o se puede poner en un perfumero que emane el aroma constantemente. Estos perfumeros se venden en la mayoría de las tiendas naturistas y hasta en los supermercados. Estos olores aceleran el metabolismo y acabarán con los desórdenes kapha. Es interesante notar que varios de los tratamientos que utilizamos contra los catarros y las congestiones, incluso los que se venden sin receta médica, contienen olores calmantes de kapha como el eucalipto. Los olores calmantes de pita incluyen los olores dulces, ácidos y astringentes, y los aromas frescos como el de la menta o cualquier olor parecido a la menta, el sándalo, la canela o el jazmín. Estos olores tendrán un efecto benéfico en un pita desequilibrado. Los olores calmantes de pita disminuyen la tensión arterial y, de hecho, la frecuencia cardíaca de las personas que tienden a enfadarse, a enojarse o que tienen un temperamento muy fuerte. En general, los olores de la menta son calmantes de pita. Los olores florales son calmantes de pita y vata, y los olores almizcleños son calmantes de kapha. De modo que vemos que los olores también pueden utilizarse de manera muy poderosa para influir en la parte del cerebro conocida como hipotálamo. Esta área del cerebro está relacionada con un gran número de funciones autónomas. El hipotálamo es la región del cerebro en la que se regula el ciclo sueño-vigilia, los impulsos sexuales, el apetito y la temperatura del cuerpo. Muchas de estas cosas que suceden espontáneamente en nuestro cuerpo son termostatos, por así decirlo, puesto que todas ocurren en el hipotálamo,
la región cerebral conocida también como los sesos del cerebro. Esta área del cerebro está directamente conectada con los receptores olfativos de la nariz. Así pues, vemos cómo estos conocimientos sobre los tipos de organismos también pueden influir en las reacciones del organismo. En el material impreso se encuentra una lista de todos los olores y para qué tipo de organismos son más apropiados. Se pueden utilizar estas fragancias ya sea como perfumes o como aceites aromáticos para frotar o incluso para dar un suave masaje a todo el cuerpo.